que dentro de ese rango histórico pues voy a presentar este comportamiento, valores que si bien son máximos no van a superar mi umbral máximo y valores que si bien son mínimos no me van a superar mi umbral mínimo, ¿de acuerdo? Entonces esta información es la que a mí me sirve para ir a trabajar mis famosas probabilidades teóricas. Entonces yo cojo esta información que está aquí, por ejemplo, y la copio a una hojita en Excel auxiliar. Y ustedes si quieren la pueden llamar como quieran. ¿Listo? Entonces yo a esta la voy a llamar estación acueducto. Luego me voy a la siguiente, y la voy a llamar estación campucana. Lo único que voy a copiar es que voy a copiar mis valores asociados a esa estación. Acá voy y copio y otra estación, luego voy a la siguiente estación, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo Condado, entonces cojo esa de Condado y lo que hago es copiar esa información a esa. ¿Por qué hacemos eso? Porque recuerden que cada estación tiene una condición de probabilidad teórica, es decir, es la que mejor se me ajusta a mis valores. ¿De acuerdo? Recuerden que las precipitaciones se trabajan siempre al centímetro, perdón. Entonces, pues no voy a sacar precipitaciones con 3 cifras, sino con 2 cifras. Recuerden también que esas precipitaciones son producto de un análisis de error. ¿De acuerdo? Son producto de un análisis de error. Es decir, todo lo que yo pase ahí, primero, chequeé por datos dudosos y segundo, son aquellos que tienen menor error en el método que yo comparé. Cualquiera de los que yo haya comparado tiene que tener el menor error. Entonces, cuando yo, por ejemplo, me ubico acá, un ejemplo, voy a hacer acá un ejemplo. Este es un análisis de errores. No quiero decir que los hagan todos, pero por lo menos deben tener 3. Es MAE, RMC y MCE. Esos son los tres métricas que ustedes tienen que revisar, ¿no es cierto? Y tienen que analizar cuál de ellos es el que tiene el menor error. ¿De acuerdo? Cuando uno compara métricas como estos, por ejemplo, como la MAE, o como el RMC, o como el MSE, uno tiene que considerar, básicamente, aquí lo que hace uno es análisis homogéneo de errores. Mide la dispersión de errores. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo que este RMC es, en este caso, por ejemplo, muy cercano al MAE, miren, está muy cercano al MAE, significa que mis errores en esta estación están muy cercanos. Porque miren, muy cercanos, ¿sí se dan cuenta? Muy cercanos. Pero puede darse de que yo tengo acá, y eso le va a pasar a todos, porque yo este MSE lo elevo al cuadrado. Entonces voy a encontrar valores muy grandes. ¿Qué significa esos valores grandes? Significa básicamente que estos errores al cuadrado, comparativamente con los que yo estoy encontrando en la parte izquierda, significan que los errores están dispersos. ¿De acuerdo? Están dispersos. Entonces uno hace esa investigación. Hay mucha literatura acerca de los errores de las métricas. Mira, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mire, yo comparo 7 métricas, digo, coloquen solo 3. Y mire, por ejemplo, que aquí si yo trabajo, por ejemplo, con log Pearson, que eso no vale la pena, pero miren, el log Pearson es básicamente como el coeficiente de correlación. Y me dice que estas 4 estaciones o estas 6 estaciones tienen una muy buena correlación. ¿Por qué? Porque son mayores a 0.70. La información que yo escojo la voy chequeando, no solo la precipitación, sino a través de mis errores. Entonces uno va mirando eso de acá, no les voy a explicar pues, porque eso no vale la pena, digamos que es un tema que no se ve en el curso, pero por lo menos con estos 3 yo interpretar.
ustedes tienen que hacer la interpretación de esos errores. No colóquenlos ahí, no, pues están chéveres ahí, pero explíquenos y los van analizando. Entonces yo entendería que esta información que yo tengo ya cumplió con esas condiciones. Las condiciones anteriores, las condiciones de los métodos, las condiciones de los máximos, las condiciones de que esa información que yo tengo, ahora le voy a hacer otra condición más. ¿Por qué, muchachos, se hace eso? Porque yo lo que tengo que es conocer, por lo menos sin incertidumbre, cuál va a ser esa lluvia en 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, 25 años. ¿De acuerdo? Entonces yo ya comienzo a revisar cuál es el comportamiento que puede haber a ese periodo de retorno. Por eso, a ustedes les he dicho que uno siempre, los fenómenos se repiten y probablemente se va a repetir. Debido a la insistencia que yo iba haciendo acá en esta institución, pues la próxima, creo que el 13, el 12, el 13 y el 14 yo voy a asistir a una ponencia, probablemente el miércoles no haya clase. No porque quiera evadirme de las clases, sino porque no puedo, ¿cierto? Entonces, hay una escogencia muy fuerte. Nosotros estábamos compitiendo con la Universidad de AFIT, con universidades grandes, estábamos compitiendo nosotros. ¿Cierto? Ahí nos escogieron. Una ponencia que voy a hacer en curvas PAD. Entonces, ya, o sea, yo voy a tocar lo que tienen que darnos plata. Sí, pues porque pues, son viáticos, ¿no? Ay, profe, se va a ir en bus. Entonces ya, o sea, todo eso ya se legalizó. Pero lo importante, muchachos, es que por lo menos la institución tenga visibilidad. En la semana de investigación, que es por ahí el 27 de mayo, va a haber unas ponencias. Yo voy a ser ponente de una investigación que estoy haciendo sobre 35 veredas y cómo se están comportando y cuál es el escenario que tenemos bajo condiciones muy complejas, muchachos. Esto se va a complicar cada vez más. Y unos estudiantes de 10º semestre que están haciendo modelación, modelos matemáticos que nos van a hablar sobre qué está pasando en el Alto Putumayo. ¿Cierto? Por ahí van ustedes en ese camino, ir modelando. ¿De acuerdo? Entonces, pero todo, la base es esto, digamos, la base es entender estas cosas. Bueno, entonces, como yo ya tengo esas precipitaciones, ¿cierto? Entonces yo le coloco como a esto un ok, ¿por qué? Porque yo tengo mis años que ya chequeé y lo que yo ya reviso. Uno puede, este análisis tiene que hacerlo para todas sus estaciones. Si tienen 3 estaciones, pues 3. Si tienen 5, pues 5. Si tienen 6, 6. Pero lo importante es que hagan ese ejercicio en esto. Recuerden que ustedes tienen que hacerlo de sus pruebas teóricas en función del Excel. Los invito a que hagan el ejercicio. Hay mucha bibliografía interesante en lo que yo les enseñé para que por favor apliquen ese conocimiento y puedan trabajar en estas. Entonces hay un programa que se llama Hidroquimón, ¿cierto? Este programa tiene unas características, ¿cierto? Que si ustedes las miran, me permiten en cierta medida a mí tener una serie de actividades o de pestañas, ¿cierto? Este software está en inglés, ¿cierto? Pero en cierta medida tengo acá unas pestañas que solo se me activan cuando yo hago creación del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces yo le puedo hacer, con este programa, puedo hacer todo el análisis. Tiene una ventaja esto. Primero, el programa me grafica. Segundo, el programa me programa, valga la redundancia. Y tercero, me determina prácticamente todo el tema de toda esa información que a veces a uno se le colapsa cuando trabaja con temas de probabilidades teóricas. Entonces, lo primero que yo hago es coger esto y grabarlo. Me voy a New, en esta partecita, New, y lo grabo. Aquí se me va a desplegar. Voy aquí a reducir un poquitito, así lo miran todos, ¿sí? ¿O no? Voy a ver si ahí
Entonces, yo lo que hago, en este caso, es, se me activa esta pestañita, ¿sí se dan cuenta? Entonces acá aparece la serie, ¿cierto? Entonces yo a esto le coloco un nombre. Entonces, si esa estación se llama Campucán, entonces le voy a poner Campucán. A esta estación le voy a llamar acueducto, porque esa estación corresponde a las pruebas técnicas de acueducto. Acá si quiero le puedo colocar un comentario que ustedes quieran, le pueden decir pues, proyecto, ¿no es cierto? Proyecto. Y en la parte de abajo, si ustedes se dan cuenta, yo voy aquí a bajar un poquito, me aparece la zona de ubicación de esa zona de estudio. Entonces acá yo le coloco, mira acá aparece Colombia, y le pongo Colombia, y luego me pide cuál es la unidad que voy a utilizar. Recuerden que la medida de unidad son ¿qué? Milímetros. La precipitación se expresa en milímetros. ¿De acuerdo? Bueno, voy aquí a quitarlo. Y me trabaja acá con cuántas cifras significativas, con 2. Yo puedo trabajar con las que quiera, pero muchachos yo les recomiendo máximo 2 o una, ¿no? Pero con 2 estamos bien. Entonces colocamos siguiente. Acá se me va a desplegar una ventana, ¿cierto? Que es la serie de tiempo. En la serie de tiempo tiene que ser compatible con la información que ustedes tienen. La serie de tiempo puede ser diaria, mensual o anual. Pero en su serie de tiempo, ojo, que ustedes trabajan en su hoja en Excel, tienen precipitaciones diarias, pero expresadas anualmente. ¿De acuerdo? Tienen precipitaciones diarias, pero expresadas anualmente. Entonces yo me voy acá a definir el tiempo. Me voy acá a la segunda y él me va a dar unas opciones, mírenlas, horaria, diaria, mensual o anual. Entonces yo le digo anual, ¿por qué? Porque mi información es anual. Si la tuviera diaria, ay, póngale a diaria, hora, como usted quiera. Entonces le digo siguiente. Listo. Entonces a mí se me va a explicar otra ventanita y me va a decir qué intervalo o cuál es la condición que usted necesita para que esa información pues esté analizada adecuadamente. Entonces acá hay muchas opciones. Miren, por ejemplo dice suma acumulativa de precipitación y evapotranspiración. Yo no tengo eso. Dice acá media de temperatura, velocidad del viento, tampoco tengo eso. Entonces aparece por acá máximas series de temperatura, tiempo, precipitación, lo que usted quiere, ¿cierto? Acá aparece mínima y acá aparece el vector promedio. Entonces le digo que las series van a ser máximas. ¿Por qué? Porque mis precipitaciones que yo organicé son máximas. ¿De acuerdo? Y le digo siguiente. Entonces se me va a desplegar acá, miren, en la parte superior, ¿cierto? En la parte superior se me va a desplegar esta partecita de acá. Me va a aparecer acueducto, miren, acueducto. Así les debe aparecer a todos, ¿cierto? Ahí les debe aparecer esa palabra, la que le colocaron ustedes. Ahí no hemos hecho nada, simplemente lo que hemos hecho es golpear la puerta, entrar y mirar a ver qué encontramos en la casa. ¿Cierto? Ya, ahí está. ¿Cuántos que se inaugura el bloque de ingeniería? El otro semestre. ¿El semestre? No, ya ahorita. El lunes. ¿Será que inauguramos? Chévere inaugurarlo con un examen, ¿no? Que inaugure bien. Llevarán casco, hasta que esa vaina se caiga. No, mentiras. Entonces, muchachos, y ese debe ser el panorama que ustedes tienen. Entonces, miren que se me comenzaron a activar unas pestañitas. Una banderita roja, miren esa buquita, si se dan cuenta ahí arriba, miren, como que como diagramitas de barras, todavía no vayan a tocar, ustedes que son medio inquietos, cuando le dicen no tocar, no tocar, no toque. Y aparecen unos triangulitos, y mira, como unos rectangulitos en la parte superior, ¿se dan cuenta? Miren, aquí, en la parte superior, esto es lo más importante para mí. Esto. Entonces acá aparece una flechita.
Digo, como un triangulito, todos los que miran desde atrás, un triangulito. Entonces le hago clic a ese triangulito y me va a decir inserte. ¿Listo? Pero para que esto se me active, pues tengo que hacer el paso anterior. Entonces yo le digo acá, en donde están esos rectángulos, le hago clic. Y entonces él me dice, ¿desde qué año comienza su serie? Entonces, en el caso mío, ¿cierto? En mi caso, yo comencé desde 1999, porque así tengo mis datos. Ustedes pueden ser 1970, pueden ser 1958, los que su merced pueden. A partir de ese año comienzo a contar yo. A partir de ese año comienzo a contar yo. Entonces, si yo tengo desde 1999, cuento hasta el año 2000 y algo. ¿Listo? Bueno, entonces 1999 y yo le digo OK. Entonces ahí me aparece OK. Y voy aquí, entonces aquí me aparece, mire, el año 1999. Entonces, mire, acá se me despliega el triangulito y me va a decir inserte los años de esa serie. Entonces me voy acá y le cuento. Digo, a ver, tengo 1999, trazo y me doy cuenta que acá tengo ¿cuánto? 24 años. Pero como yo ya le coloqué el 1999, ¿cuánto van a ser? 23. Entonces le coloco, me voy acá a hidropimón y le pongo que son 23 años. ¿De acuerdo? Y me dice OK. Y él ya me lo colocó todo solito. ¿Qué tal si tiene 100 años? No, imagínense, no te quedando 100 años. ¿Se dan cuenta que su profesor los lleva por los caminos peligrosos, pero luego los lleva por los gloriosos? Hasta ahí todos. ¿Seguro? Están despistados. ¿Listo? Entonces yo ya tengo mis 22 años. Oído. Entonces, como yo ya tengo estos años aquí, me voy a mi tabla en Excel que previamente yo había preparado y lo que hago es copiar los años. Entonces, control C, control B y se lo pego al programa. ¿De acuerdo? Lo pego acá y control B. Chao. ¿Qué fue? No falta, ay, profe, es que yo le puse, eran 25 y le puse 26. Si se equivocan y le colocaron otro año acá, ¿no es cierto? Otro año acá. Acá hay una fechita, ¿sí? Acá hay, si se dan cuenta que aquí hay como una X. Entonces señalan el valor y lo borran. Ya. Se acabó el holocausto. ¿De acuerdo? En eso hay que ser, muchachos, muy organizado, porque uno no puede, o sea, a veces los programas, como siempre, tienen sus limitantes. Entonces yo siempre, cada vez que trabaje con un programa, pues yo tengo que tener la información organizada. Hecho el asunto, yo ya reviso que mi información está previamente cargada y me voy donde dice hidrología. Donde dice hidrología. Miren, acá donde dice hidrología. Antes de eso, resulta, muchachos, que aquí se desactivó, si se dan cuenta, como una barrita. Voy aquí a ponerle otra vez. Aquí se me activó una barrita, que es esta, miren, aquí se dan cuenta. Entonces yo me ubico acá, ¿cierto? Y miro qué tipo, yo puedo borrar, limpiar la gráfica, ¿cierto? Colocar todo lo que yo necesito. Entonces, yo al ubicarme aquí, si le hago clic a la gráfica, ella me va a graficar toda la serie de tiempo, miren, ¿cierto? Entonces, eso que uno se demora en Excel, ahí está graficada, miren. Ay, profe, que a mí esa vaina está muy, que a mí esas gráficas no me gustan. Bueno, entonces póngalas así.
Ah, profe, que a mí los colores no me gustan. Ah, entonces ya les voy a decir qué colores le ponen. Entonces, yo quiero color, las mujeres, quiero los hombres rosadito, digo azulito, y las mujeres rosadito. ¿No? Vea, ahí están. Ah, profe, que a mí lo delgado no me gusta. Ah, entonces vaya y amplíe. Lo que la merced quiera. ¿Cierto? Miren, esto es un programa muy versátil, muy bueno, que lo recomiendo que lo usen en su vida profesional. Ahí se los entrego para que lo usen. Mi querida, para que lo usen, no para que lo tengan ahí, no. Y demuestren lo que quieren. Por eso les hacen entendiendo. Yo las puedo copiar, ¿cierto? Miren, yo puedo copiar el gráfico, miren, me voy acá donde dice View, le digo copiar, y lo puedo grabar y lo puedo copiar en un archivo en Excel, en Word, por ejemplo. Voy aquí y lo pego. Y ahí está el gráfico. ¿Cómo hizo? Con todo cuidado. No, simplemente se ubican acá, muchachos. Se ubican acá donde dice Edit y donde dice Copy Clipboard. Y sí, entonces copiar. ¿De acuerdo? Acá es para limpiar la gráfica, ¿de acuerdo? Clear Graphs. ¿De acuerdo? Acá pueden, bueno, acá ya los que, acá yo aumento, reduzco, bueno, acá hay unas cositas o refresco, pero bueno, digamos que esta partecita es la que yo necesito, no voy a ponerme a, ¿cierto? Eso es lo que yo necesito, borrar y copiar la información. Entonces voy a salir de acá y yo aquí ya tengo la información, ya sé cómo es el comportamiento de esa estación y ya la tengo graficada. Entonces me ubico donde dice hidrología, hidrology, voy a ubicar acá y me ubico donde dice hidrology, me voy acá, miren, en hidrología, me voy a hidrología y me voy donde dice es análisis estadístico, donde dice PTI, análisis estadístico, PTI, y le digo clic. Entonces, inmediatamente, miren lo que pasa. El programa me graficó las curvas y los valores de esa estación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que mirar acá, muchachos? Pongan atención. Estos punticos que ustedes miran son ¿qué? Las precipitaciones que yo le cargué al programa. Entonces me dice, miren, esa precipitación tiene 80, la otra tiene 80.6, lo que ustedes miran, y ese es el comportamiento. Y al lado derecho están las curvas, las probabilidades teóricas que más se me ajustan, mírenlas, que es la normal y la gamma. Pero ¿qué probabilidades teóricas de ustedes decían que tenían que tener en cuenta? Normal, log normal, log Pearson, Gumbel y Pearson, o sea, 5. Entonces, esas son las que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Oído con lo que les voy a decir. ¿Se acuerdan que yo hablaba en esa tablita en Excel que decía, ojo, de las precipitaciones que exceden y de las que anteceden o que de las que superan? Entonces este gráfico me va acá arriba en la parte superior, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior, acá me aparece un lenguaje, un título que dice distribución normal, probabilidad de excedencia. ¿Se dan cuenta? Miren la parte superior. Si yo corro esto, en la parte inferior me aparece milímetros. ¿Eso qué significa? Que acá tengo precipitaciones y acá tengo probabilidad de excedencia. Vuelvo y repito, en el eje de las Y tengo precipitaciones y en el eje de las X probabilidad de excedencia. Si yo me ubico acá, muchachos, me voy a ubicar aquí en esta lupita, acá, en esta precipitación, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Aquí, en esta partecita. Entonces yo me estoy ubicando en ¿qué?
Yo sé que arriba es probabilidad de excedencia. ¿Qué me indica ese valor? 40. Ese valor que indiqué ahí. ¿Cuánto le falta a eso para volverse 100? 60, es decir, que la probabilidad de que esa precipitación exceda es del 60%. ¿De acuerdo? Si yo cojo y me ubico más abajo, me ubico por aquí, ¿dónde estoy? Como en el 92. ¿Cuál es la probabilidad de excedencia? Casi del 90%. ¿Por qué? Porque solo se va a presentar en un 5%. Entonces, ¿yo qué esperaría? Que seguramente los valores, esos valores que tienen esas curvas, me va a decir, ojo, que probablemente esa lluvia sea superada. ¿En qué porcentaje? 40%, 20%, 15%. Me voy de abajo, ahora sí me voy hacia arriba. Como me voy hacia arriba, entonces yo, ¿qué es lo que tengo que darme cuenta acá, muchachos? Me voy hacia arriba acá, ¿no es cierto? Y me ubico en esta, mírenla, en esta. Entonces yo aquí me estoy ubicando en qué valor? Casi en el 4%. ¿Qué significa eso? 93%. Que esa precipitación se va a presentar probablemente en un 4%. Porque miren el valor de excedencia, miren el valor de excedencia, miren que a medida que yo voy hacia atrás me supera y a medida que voy hacia adelante no me supera, es decir que yo no esperaría que esa precipitación, si me voy con la lineecita de 130, se vaya a presentar sino en un 5%. 130 milímetros se pueden presentar en un 5%. No quiere decir que no se vayan a presentar, pero es poco probable que se presente. Y eso fue lo que pasó en nuestro municipio, que todo el mundo pensaba que no se iba a presentar, pero se presentó. ¿De acuerdo? Porque en el piedemonte amazónico, muchachos, los eventos extremos no son una excepción, son una secuencia. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que estar preparados para eso. Cuando yo me ubico, jóvenes, donde dice Edit, donde dice View, en View, que es visualizar, yo le voy a decir la probabilidad, miren, la probabilidad de retorno, miren, ¿cierto? La probabilidad de retorno. Entonces yo le coloco esto y me dice que la probabilidad de retorno es de 20 años. En Edit, en View, perdón. Probabilidad de retorno, 20 años. Entonces, miren muchachos, que por eso yo a ustedes les digo, probablemente se presente esa vaina en 20 años. ¿Por qué? Pues porque 130, ¿cuándo fue que se presentó acá en Mocoa? 137. Ahí está. Yo veo el futuro. Entonces, muchachos, miren, ahí está, en 20 años. Ese 5% probablemente se ubique en 20 años de retorno, es decir, probablemente. No quiero decir que se vaya a dar, probablemente. Ubico en esa partecita donde dice TEDS, en la parte superior. Miren, en la parte superior, voy a colocar la lupita, acá hay una parte que se llama TEDS, ¿sí se dan cuenta? ¿Cierto? No vayan a todavía colocar nada. Entonces, yo esta información también la puedo graficar asociado a un tema normal. Entonces, miren, donde aparece histograma density, hago eso y me da la gráfica de cómo es el comportamiento en una curva normal. ¿Qué puedo yo decir ahí? Que la gran mayoría de la información entre 75 milímetros
¿no es cierto? 75 milímetros y 115 milímetros están dentro de esa normalidad, pero hay situaciones extraordinarias que están por fuera de esa normalidad. Y ahí está, mírenlas. Uy, dice, profe, vea, ahí va a dar agua, vea, está por fuera de mi curva. Entonces, todo lo que sea por encima de esa curva son eventos extraordinarios, o situaciones extraordinarias, o precipitaciones históricas que están dentro de esos rangos máximos. Allí está la curva. Chévere, ¿no? Bueno, entonces ya tengo esa curva, ¿cierto? Si yo me voy a la parte más hacia la derecha, que dice parámetros o valores de parámetros, me va a decir cuántos datos le incluí, cuál es la media, cuál es la versión estándar, cuál es la kurtosis, cuál es la simetría, ¿no? Es Quizniss, kurtosis, mira aquí está. Y aquí están todas las medidas de tendencia central. ¿Qué significa esa kurtosis, muchachos? ¿Qué significa ese valor negativo? ¿Eso yo qué hago? Pues yo simplemente lo copio y lo pego en otra hojita en Excel, como se hace cualquier gráfico. Miren, yo ¿qué debo tener en cuenta ahí, muchachos? Analicen. Entonces yo tengo esta información aquí. Entonces, si yo me doy cuenta, acá tengo, miren, el valor de la media. Ese valor de la media, ese 104 punto y algo, es el que me sirve para la construcción de mis curvas y de F. ¿De acuerdo? Ese es el que yo necesito. Porque a través de ese valor yo comienzo a conocer cuáles son mis precipitaciones futuras. 104. Desviación estándar, 1639, ¿cierto? Coeficiente de asimetría, 0.03858 y la kurtosis, que es 1.4070. ¿Listo? Entonces ahí tienen esa información. Bueno, allá hay otras, allí dice, bueno, valores, miren, los valores, el logaritmo natural. Bueno, ahí están casi todas ¿se acuerdan que uno cuando calcula logaritmo natural del X, ahí le da el valor, mire, 463, y uno comienza ya a diligenciar todo eso. Digamos que hay que calcular absolutamente toda la información que yo necesito de esa probabilidad teórica que necesito construir. Y ahí están todas las métricas que llamamos nosotros, o las vías de tendencia central. Me voy a TEDS y hago clic en esa partecita. Voy a ubicarme aquí en TEDS y le digo TEDS, y acá me va a aparecer el ajuste de Kolmogorov-Smirnov. Entonces le digo acá. Listo. Y me va a aparecer unos porcentajes, ¿se dan cuenta? Me va a aparecer el 1%, el 5% y el 10%. Y me va a aparecer el delta máximo, mírenlo. El delta máximo. Entonces, ¿cómo yo organizo cuál es la probabilidad teórica para esa estación? Entonces, ¿yo qué hago? Comienzo a revisar primero mi grado de aceptación. Entonces recuerden que yo les dije a ustedes que mi grado de aceptación, ¿cuánto era? El 5%. Pues me ubico acá en el 5%. Y me dicen que para todas estas probabilidades teóricas que yo tengo, esa información me la acepta cualquier probabilidad teórica. Recuerden que la probabilidad teórica es una curva que me dice a mí que tan bien dispuestos están esos datos. ¿Y qué curva mejor si me ajusto? Entonces yo tengo el 5%. Y acá tengo unos porcentajes, ¿se dan cuenta? Entonces busco, voy organizando de mayor a menor esos porcentajes. Entonces, es que el profe me dijo que yo tenía que tener de los que él me dijo normal, log normal, ¿no es cierto? Entonces subo esta log normal acá. El profe me dijo que Pearson, aquí está Pearson, me dijo que log Pearson, aquí está log Pearson, entonces tengo la normal, gamma, log Pearson, ¿y qué nuevo que me dijo? Gumbel.
Por acá debe estar Gumbel. Ah, Gumbel, este pequeño Gumbel. Este que dice Gumbel Max. Uno nomás, con un parámetro. Listo, con un parámetro. Entonces ahí lo coloco. Listo. Entonces, miren muchachos que aquí yo ya estoy organizando de manera el porcentaje, miren. ¿Sí se dan cuenta del porcentaje? Entonces, Log Pearson está por aquí, ¿no? Está por mejor, porque tiene 52, 62, 95, 50 y los demás están bajando. Subo Log Pearson hacia arriba, miren, 48, Log normal y ahí quedó, miren, quedó organizadito de menor a mayor, simplemente es con el clic sostenido voy organizando mi información, ¿de acuerdo? Entonces miren, yo ya tengo mi información organizada de cada uno de ellos, el porcentaje y en qué, y en delta teórico. Entonces, como ya lo tengo organizado, a mí me da la misma, miren, tienen el mismo porcentaje, miren, tiene el mismo delta teórico. Entonces me da la misma coger normal, miren, que está acá arriba, o Pearson 3. ¿Por qué? Porque tienen lo mismo. En esta excepcionalidad que me dio de esa estación, cualquiera de las dos que yo escoja es igual. Entonces ya tengo mi zona. Y obviamente yo esta información, si yo quiero, por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero aquí, la puedo también, la puedo copiar, miren, me voy a ir, ¿no es cierto? Y le digo que me copie todos los datos. Dice copy and change date as is. ¿Sí? Y me copia toda la información que tengo. Entonces, jóvenes, pues en cierta medida, esto les ayuda de manera mucho más rápida a calcular sus probabilidades teóricas. ¿Preguntas? Bueno, entonces, ojo a lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. A partir de ahí, vamos a calcular nosotros las precipitaciones a periodos de retorno. Es decir, recuerden que vamos a hacerlo a 10, a 20, a 25, a 50 y a 100, o lo que ustedes tengan. Si ustedes tienen pues, otros periodos de retorno, pues no importa, pero se trabaja con eso. Entonces yo voy a tener aquí mi estación acueducto, ¿no es cierto? Le voy a llamar estación acueducto hacia abajito y le voy a calcular la precipitación con la mejor probabilidad teórica. ¿Cuál es la mejor probabilidad teórica? La que me dice, ¿cuánto es el delta teórico? Pues el delta teórico me está dando 0,15, ¿qué? 4,90. Listo, entonces yo ya calculé ese delta teórico. ¿Cuántos datos son, muchachos? ¿Cuántos datos tiene eso? Entonces dice que el delta acumular es igual a 1,36 dividido entre la raíz de 24. ¿Cuánto es la delta acumular? Por favor, hay que me haga el cálculo de manera rápida. $27,76. ¿Cero? 27. 27, 36. Es decir, 76. Entonces, ¿qué dicen? 0.15494 es menor que 0.2776. O sea que eso está ok. Listo, ya está chequeado. Mírenla. Sí, es decir, que
Entonces, ya tengo eso. Oído. ¿Cuánto me está dando? ¿Cuánto me está dando? Entonces, y también sé que la mejor probabilidad teórica es que normal. ¿Sí o no? O normal. Lo voy a colocar acá con color rojito porque es que esa es la que yo tengo que tener en cuenta, porque esa es la que mejor se me ajusta a esa estación. Normal. Bueno, entonces ya tengo eso claro. Me ubico, oído muchachos, donde dice PIC intervals, PIC o PC, ¿cierto? Y acá puedo darme cuenta, ¿cierto? ¿Qué familias pertenecen a ese PIC? Miren, a la normal puede pertenecer la normal, la log normal, Galton y L momentos normales. Es decir, la normal es la mamá y esas que están ahí son las hijitas. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo por ahí me aparece log normal o aparece Galton o aparece L tres momentos, digo pues, Galton, sí, por ahí aparece, esa es la mamá de la normal, entonces es una normal con varios parámetros. ¿De acuerdo? Para que se den cuenta que cada uno tiene sus hijitos. Si yo me ubico, por ejemplo, en gamma, miren, en gamma, dice que el Pearson 3 es un gamma. Entonces yo puedo asociar un gamma con un Pearson 3. Si a ustedes en algún momento de su vida, cuando trabajen en alguna entidad y les, pues claro, lo que pasa es que las entidades no son muy técnicas, ¿no? Pero a uno dicen, es que ese tiene un modelo gamma. No, claro, eso es una teórica. Entonces yo tengo esa información y como les comentaba, aquí cada una de ellas tiene pues una familia y pues es importante que ustedes lo en la parte de abajo, ustedes se dan cuenta que aquí hay una palabrita que se llama Forscats. Al hacerle clic ahí, pues mientras yo no organice esto, pues no se me va a generar. Bueno, entonces, ojo a lo siguiente. Me voy a Forscats, donde aparece aquí en la pestañita, ¿sí? Voy a colocar aquí la lupa, ¿cierto? Aquí a Forscats, y le digo que me calcule los periodos de retorno. Miren, donde dice tú, le digo aquí, listo, y acá me va a aparecer cuál es el periodo de retorno que yo voy a proyectar de esa precipitación. Entonces, ¿yo qué es lo que hago acá? Yo me ubico, voy a salir de acá un ratico, ¿cierto? Y voy a anotar que la precipitación a la cual yo voy a calcularle es a la que tiene más o mejor delta teórico. Entonces acá le voy a colocar 10 años, entonces porque miren, ahí tengo 10 años, yo le coloco 10 años y le digo ok, listo. Entonces inmediatamente me dice que esa precipitación en 10 años ya no va a ser 104, sino que va a ser 125.107. 11. Listo, entonces ya tengo esa precipitación proyectada a 10 años. Luego voy otra vez a Forscats, le digo periodo máximo y le digo que me la proyecte a 20 años. Entonces digo ok, y sé que a 20 años es 131. Solamente 10, 15, como ustedes quieran, lo vayan trabajando, 0,6. Luego me voy al periodo de 25 años, entonces me ubico acá en Forscats, me voy a periodo de 25 años y le digo que ok, que me va a trabajar 132,76. ¿Sí?
Luego me voy a 50 años. Entonces me voy otra vez a Forescats, periodo de retorno de 50 ¿Qué va a años. pasar dentro de 50 Y me va a decir que es 137,76. Y luego le voy a decir a Forescats que me calcule ese periodo de retorno a 100 años. Entonces él me va a decir que va a ser 142. 142.24. 122.24. ¿De acuerdo? 122.24. Y 1106.88. yo aquí si quiero puedo grabar el proyecto, le digo que si lo quiero grabar, le digo que sí, y él acá me dice dónde lo graban, ¿de acuerdo? Entonces ustedes crean una carpetita que se llama hidrolimón y graban acueducto, para que tengan pues la información ahí organizadita, la pueden grabar en el escritorio, aquí crean una carpetita que se llame hidro, ¿cierto? Para que se acuerden de hidrolimón, lo abren y lo guardan. ¿50? Y ya tienen su archivo grabado de sus periodos de retorno. ¿De acuerdo? Entonces van aquí a escritorio y aquí está grabado su acueducto. Hacen doble clic y les abre ya el archivo cargado. ¿Sí? Ya necesitan trabajar cualquier otra cosa. ¿Cómo borro las gráficas? Póngale X, ¿cierto? Entonces van aquí, se calculan, aquí se van a... Pero ¿cómo es que vuelve al inicio ahí? Espérate. ¿Cuál inicio? Oye, ¿dónde están los datos? Le da X nomás. Sí, le doy X. Pero yo voy aquí, y yo me ubico aquí, aquí tengo la información, y si quiero borrar los datos le coloco X. Aquí está. ¿Sí? Me ubico los datos. Y ya pues ya tengo la información que yo necesito. Yo le di X. Lo vamos a traer. Me dijo a mí. Me dijo a él. Ahí se dando cuenta ustedes cómo es el comportamiento que tiene esa precipitación. Siempre, a medida que el periodo de retorno va aumentando, pues las condiciones se van Eso me aparece en el mismo, que era presidente. ¿qué? Complicando, ¿no es cierto? Listo, entonces ya tienen ustedes pues otra herramienta para que puedan analizar sus estaciones asociadas a sus periodos de retorno. Entonces por eso yo les digo, muchachos, miren por ejemplo 132, ¿Cómo guardas? ¿cierto? En 25 años, ¿no? Entonces ya vamos 2017, la precipitación fue de 135, digamos que en 20 o 25 años probablemente se presente el evento. Como en el 2050. ¿Ustedes tienen cuántos? 20 años. Cuando tengan 70, cuando tengan 40 años. 45 años va a tocar correr, salir corriendo. ¿Datos del limón? Porque eso va a pasar. Si no tenemos instituciones fuertes, pues vamos a estar siempre expuestos. Preguntas, inquietudes acerca de ese tema.
Ah, bueno. Aquí, muchachos, los que estén como interesados, aquí hay una manera de simular las curvas. Entonces, por ejemplo, van acá donde dice parámetros en IE, dicen parámetros en IE, que se van aquí a la curva que más se ajuste, que es normal, y le dicen que van a tomar un valor mínimo. Entonces, el valor mínimo, ¿cuál va a ser? Digamos que el valor mínimo sea 70. Le dicen que, acá están los valores mínimos, ¿cierto? Y le dicen que calcule. Él dice que no hay necesidad de ningún ajuste, mire, solo me ajustó esta partecita de acá, miren, aquí se dan cuenta, la ajustó de una mejor manera. Pero yo le puedo decir que me la ajuste a un log normal, vamos a ver si lo hace. También dice, mira, aquí me aparece, si se dan cuenta que me aparece, miren, aquí me aparecen otras curvas de mejor ajuste. Ustedes pueden trabajar, miren, si yo me pongo yo aquí a jugar con esto, pues uno se da cuenta que acá tengo todo un universo de curvas en las cuales yo puedo trabajar. Inclusive, si yo le hago control a esto, si yo le hago control a esto y señalo todas las curvas, mire la cantidad de opciones que yo puedo tener y que yo puedo trabajar. Mire cómo me colapsa todas las curvas. Aquí tengo todas las curvas, ¿cierto? Entonces, uno cuando comienza a revisar todo eso y dice, bueno, mire cuál es la que mejor se me ajusta, pues ustedes pues ahí escogen la que más se utiliza. Pero en Colombia se utiliza las que yo les digo, esas 5, de ahí no pasa, ¿no? Es muy raro que utilicen otro tipo de curvas más. Y acá miren, la parte superior se dan cuenta que se las indica, se las escalona de una manera muy ajustarla cuál. Así que dice parámetros y se van a donde dice normal y ajustan la que es normal, porque aquí les aparecen los valores, ¿sí? Los parámetros, ¿sí? Entonces le dicen calcular y eso las ajusta. Y acá les aparece, miren, si se dan cuenta cómo les ajusta. La van a ajustar. Listo, muchachos, entonces ahí con eso se determina eso. Bueno, otro aspecto que tenemos que ya estar pensando es en el segundo parcial, la cual lo vamos a hacer el día 6 de mayo. 6 de mayo. Entonces, por favor, en sus agendas coloquen 6 de mayo. 6 de mayo. Vamos a ubicarnos acá. El 8, claro. 6 de mayo. De mayo. Entonces voy a colocarle aquí 6 de mayo. O lo que comúnmente se llama la escorrenía, o lo que comúnmente se llaman los caudales. Ustedes se han dado cuenta que cuando llueve, pues siempre aparece una lámina de agua, ¿no es cierto? Y esa lámina de agua, pues es producto de unas condiciones particulares y sobre las cuales vamos de aquí al mes de mayo, finales de mayo, a determinar cuáles finalmente de esas precipitaciones que yo tengo ahí, qué caudal le van a producir. ¿De acuerdo? Esas precipitaciones y esos caudales y esas escorrentías tienen unas dependencias. ¿Cuáles son esas dependencias? Primero, van a depender de unas condiciones. Esas condiciones son como algo que a mí me restringe, que me genera esa particularidad. Entonces, la primera condición, cuando yo comienzo a determinar las escorrentías, es el número de curva.
aspecto fundamental que tiene que ver eso es el tipo de suelo. Ya sea una arcilla, ya sea un limo, ya sea cualquier tipo de suelo. Otro aspecto que tiene que ver con el tema de las escorrentías es la cobertura. La cobertura. Me doy cuenta ustedes, por ejemplo, y cuando uno entra a una cancha de fútbol, pues es que es infiltración, ¿sabe? No hay agua, cuando uno entra a un pasto, pues esa agua se drenaje y trabaja mejor que una zona que es inferior, que es un concreto. Entonces, uno mira, salvo que el suelo sea una pura escorrentía. Todo va a estar con infiltración. Entonces la cobertura es importante. En la cobertura, muchachos, hay unos aspectos que vale la pena tenerlos en cuenta y que son básicamente el uso del suelo, ¿sí? A veces los suelos son agrícolas, a veces hay vías, a veces hay ganadería, a veces hay bosques. El tipo de suelo, el uso del suelo también es importante. También tienen que ver los grupos hidrológicos. ¿Listo? Y los grupos hidrológicos son A, B, C y D. Entonces la cobertura es fundamental. También es importante en ese tema de las condiciones de esas escorrentías, la pendiente. Claro, ¿no? Imagínense ustedes en una zona montañosa, pues es mucho más susceptible que ese caudal sea mucho más fuerte que una zona que es montañosa. Entonces la pendiente es una condición particular. Y otro que es también fundamental es el coeficiente de escorrentía. El coeficiente de escorrentía. Entonces también va a haber una parte que nos va a incidir en eso. Y eso es lo que vamos a ver, ¿cierto? Para posteriormente, ¿qué? Pues para posteriormente, yo con esa información, poder determinar los caudales, ¿cierto? Los caudales. Pero caudales ¿qué? Caudales máximos. Es decir, estos caudales que cuando yo me acerco por el río Mula, me ubico en la agua que hay. Ese es su caudal máximo. Ese caudal depende de esas cosas. Ustedes les compartí coberturas, ¿no? Busquen en sus archivos, por favor. Si yo les compartí dentro de la información que generalmente les doy, les impartí, les compartí coberturas. Es este, ¿no? Sí, creo que les comparto. Ya, es lo que... Aquí pasa que ya quiero como conectar. No solo Putumayo tiene como dos cositas importantes, que es la que pues no voy a poner a bajar eso, pues porque si pongo a bajar eso nos da diciembre. Entonces ahí yo les facilité qué municipios tienen, municipios diferentes de Putumayo. Todos. Sí. Listo. Entonces, por
ejemplo, dime, ¿qué información, qué departamento tiene? Huila. Otro. Cauca. Otro. Caquetá. Departamento, no capital. Andamos mal. Caquetá. Ah. ¿Hay más? ¿No? Eso. Y Putumayo, ¿no? Y Putumayo. Putumayo. Bueno. Entonces, Putumayo. Entonces, yo creo que no sé, es fácil de cobertura, si no estoy mal. Memoria, por favor. Necesito una memoria para pasarles los suelos de Colombia y las coberturas de su departamento. No se puede usar un archivo de priorizar el uso. Antes de continuar, le recomendamos que cierre cualquier aplicación que esté afectando. Está su archivo en QGIS, por favor. Los que suba su. Aquí están todos los departamentos. En el archivo que dice Suelos Colombia están los archivos de todos los departamentos, pues solo copien el de su departamento, no van a copiar que no es. Entonces yo voy a dejar aquí, voy a borrar entonces Amazonas, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá no, Cauca no, Cesar sí, Cundinamarca, Huila no, Magdalena sí, Mérida, Nariño sí, todo porque no lo necesitan. Ahí estamos. Ahí está. Putumayo tiene suelo. Bueno, yo voy a borrar. Y solo dejo los suelos que ustedes. Listo, ahí está. Las coberturas de sus departamentos, ¿cierto? Ahí tienen las coberturas para que por favor las compartan. Entonces, oído. Abren su programa y por favor, ubican los suelos y las coberturas de sus departamentos, por favor. Sus compañeras, sus compañeras. Gracias. Mírenlos, los grupos hidrológicos que son A, B, C y D, el número de curva, ¿no es cierto? Para la determinación del número de curva existen muchas metodologías, pero el de mayor uso del número de curva es el SCC, perdón, que es el Servicio de Conservación
el Servicio de Conservación de los Estados Unidos. Entonces, con esa metodología vamos a calcular el número de curva. ¿Cierto? Vamos también a determinar el tema de los coeficientes de escorrentía, el método racional y racional modificado. Recuerden que ustedes miraron el Thyssen, ¿no? Y tenían que consultar el Thyssen modificado. No se les olvide. Yo les dije, les dejo acá, les hago la precipitación por los polígonos de Thyssen, les hice las isoyetas y les dejé como consulta el Thyssen modificado. Acá vamos a mirar para el cálculo de esas escorrentías o caudales, vamos a calcular los métodos racionales, el racional simplificado, y vamos a mirar, pues obviamente ese ya lo miramos, que es un tema como del refuerzo sobre el tema de las correas históricas y sus ajustes de Kolmorov, ¿cierto? Que se llama ajuste KS, porque pues a veces se dificulta pronunciar esas dos palabras, entonces se llama ajuste KS. Entonces, recuerden muchachos, y eso es lo más importante, para poder entender lo que vamos a hacer, es importante conocer estas seis cositas. Primero, los grupos hidrológicos. El grupo hidrológico, como yo les acababa de repetir, significa A, B, C y D. ¿Qué me asocia al grupo hidrológico? La tasa de infiltración. En el orden en que están, es en el orden que infiltran. En el orden en que está, es en el orden que infiltran. Por tanto, el grupo hidrológico A drena mejor que el grupo hidrológico B, y el B drena mejor que el C, y el C drena mejor que el D. Por tanto, el peor grupo hidrológico es el D. Más no puedo, muchachos. Segundo, el número de curva. El número de curva básicamente, ¿cierto? Básicamente, lo que a mí me determina es un número que va de 0 a 100. No puede ser 101, 100. Ay, profe, que me dio menos 1. 0. No, porque eso pasa. Hay gente que le da el número de curva de 200. Después, mejor dicho, 200, imagínate. 0 a 100. Entre más se acerca a 100 significa que ese número de curva me va a asociar a mayor escorrentía. Entre menos se acerque a 100 o se aleje de 100, se acerque a 0, significa que esa zona va a tener menos escorrentía. Vuelvo y repito, cercano a 100, menos escorrentía, más escorrentía, cercano a 0, menos escorrentía. Tercero, coeficiente de escorrentía. El coeficiente de escorrentía básicamente está asociado a la pendiente, al tipo de suelo, a la cobertura. ¿Sí? Cuarto, el método racional. El método racional, ahí vamos con un pequeño paréntesis, pero se calcula a través de esa ecuación. Q igual a C por I por A, donde C es el coeficiente de escorrentía, I es la intensidad, E el área de la cuenca en hectáreas, y el 360. Y obviamente eso está asociado a un tiempo de concentración, y obviamente eso es un ejemplo de que esa ecuación racional puede ser también modificada, ¿cierto? Entonces, para que sea modificada, entonces uno utiliza programas triangulares, puede con eso calcular los volúmenes de agua en esas zonas. Y obviamente todo eso está asociado a un tema de lo que se llaman las pruebas históricas y las pruebas Kolmorov de simplificado. ¿De acuerdo? Esos 6 puntos son fundamentales para entender lo que vamos a hacer. Grupos hidrológicos. Ahí están señaladitos, claros. Grupos hidrológicos. La clasificación que tiene el Servicio de Suelos o Conservación de Suelos de los Estados Unidos, lo que nos
nos dice es que ese tipo ideológico a lo que uno asocia es un potencial de escorrentía. Entonces el grupo A, ¿no es cierto?, corresponde a una textura arenosa y grava. Por tanto, esas infiltraciones están alrededor mayores a 7 milímetros por hora, ¿cierto? Es alta infiltración, suelos profundos y bien drenados. Esa es la clasificación del grupo A. La clasificación del grupo B, textura franco-arenosa. La clasificación que hacen los grupos hidrológicos no son similares a lo que nosotros hacemos con la clasificación de los grupos o de los suelos en función de la geotecnia. La clasificación que hace la hidrología de los grupos hidrológicos es básicamente una clasificación edafológica. ¿De acuerdo? Edafológica. Mientras que, estas cosas las aprendí yo, cuando me enseñan suelos mecánicos, como resetear. No quiere decir que lo mecánico se descalifica, sino que es una manera diferente de ver los suelos. Mientras nosotros miramos, ¿no es cierto?, que yo cómo yo clasifico un suelo en geotecnia. Vía 102. ¿Ah? Con la norma en vía 102. ¿Qué más? Sistema Por ahí unificado. pasa una curva y digo, este es un NSC, ¿cierto? Entonces así. Entonces uno coge y le dice, bueno, entonces, ¿cómo se llama una arena? Entonces, ¿cómo es una arcilla? Arcilla bien gradada, arcilla mal gradada. Toda esa información que ustedes tienen, que yo no me acuerdo, ¿no? Que MH, que es un limo orgánico, tantas cosas. O una SC, que es una arcilla limosa. Así lo clasifican, se clasifica en geotecnia. Porque nosotros en geotecnia, ¿qué es lo que hemos visto? Nos han enseñado que en geotecnia los grupos se clasifican de manera estratigráfica, ¿cierto? Estratigráfica. Mientras que en hidrología se los clasifica de manera no estratigráfica, sino horizontal. Se llama horizonte A, horizonte B, horizonte C. Y esos horizontes es una metodología que utilizan muchos los profesores que son expertos en edafología, es decir, de que es la manera como los suelos se los puede clasificar dentro del ámbito de hidrología. Entonces, el grupo B, miren, se llama franco-arenoso. Franco-arenoso. ¿Qué me asocia franco-arenoso? ¿Qué creen? Luego, franco-arcillosa. ¿Sí? Y arcillosa expansiva. Entonces, los francos me asocian olivos, ¿cierto? O a olivos o arcillas, con una composición combinada. Entonces, por ejemplo, un suelo, ¿cuál es el suelo más fino? Limos. ¿Ah? Limos, creo que es. ¿Cuál es el suelo más fino? Limos. No, contéstenme como es contestado. Limos. Tiene que ver con los pasantes de los tamices, ¿o? ¿Qué es un suelo fino entonces? Nadie habla nada. Sí, que no me pasa. Porque era que no te pasa con un fresco de algo WhatsApp no deja. ¿Cómo ¿Ustedes se acuerdan de los tamices? Sí. ¿Cuántos tamices hay? En el ITP como 20. Es una grava. Material grueso. Que tiene el número 4, que es pasante del número 4, que es un suelo fino, que es pasante del capítulo 100. ¿Qué porcentaje? No sé, porque yo no conozco si es un limo o una silla, pero es pasante del capítulo 100. El suelo, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué me lo define? El
más drenador. Pero si yo voy subiendo y comienzo a mirar arenas, mira, arena mejor. Y comienzo a mirar combinación de arenas y gravas, mira cómo drena de mejor. Entonces los grupos hidrológicos están asociados a la manera como drena. Si un suelo drena menos de 1.27 milímetros por hora, significa que ese grupo, esa escorrentía va a ser muy alta. Es decir, las partículas de suelo están tan ligadas que no permiten el paso del agua. Por eso es que en los pavimentos y en los suelos, pues eso está ahí cerrado, no me permite. Entonces correntea cualquier 2 minutos de agua y ya comienza. Por eso los pavimentos, como son suelos artificiales, pues llueve y el agua escurre por ahí, ¿no es cierto? Mientras que en los suelos con unas características diferentes, pues no va a pasar. Entonces, ¿queda claro? Importante los grupos hidrológicos. En su bibliografía, ahora sí les voy a hacer utilizar la bibliografía. En su bibliografía, muchachos, yo a ustedes les había compartido, yo creo que ni han visto esa bibliografía. ¿Sí o no? Sinceramente. Por encima. No, por ejemplo, yo la he visto. Ahora la vamos a ver, me dice. Ya con usted la vamos a ver. ¿Sí o no? Yo ya me conozco a mi gente. Va a decir el profesor que Muchachos, en su bibliografía, yo creo, y si no les compartí, A ver. No me hice la contraseña. Yo tengo guardada por ahí. les voy a compartir lo mismo que les acabo de explicar, pero con información oficial del Servicio Geológico Colombiano. ¿De acuerdo? Esa es una importancia. Pues madre, ¿qué pasó? lo hackearon. ¿Es cobertura? ¿Verdad que está por ¿Es eso? la cobertura? La memoria, pues. Se desconectó. No, está el internet malo. Ni ahora y que era la biografía. Consulta. Esta resolución, que es del Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto?, nos habla sobre la metodología de cómo se determinan los. Miren, aquí está la manera como recuerden que miramos las isoyetas, miren, las isoyetas y los polígonos, ¿no es cierto? Hay una partecita que se llama, en la parte 3.3, que se llama la relación lluvia-escorrentía. Sí, la relación lluvia-escorrentía. Esta relación lluvia-escorrentía asocia una información que tiene que ver con el número de curva, el que aparece ahí, ¿cierto? Ese es en inglés, acá está en español, NC.
que asocia, vuelvo y repito, para la redundancia, que es una metodología del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, es el que yo les estoy comentando. Esa resolución, por favor, es la 865 del 2004. Léanla y se van al capítulo 3 y señalan estas partecitas: relación lluvia escorrentía, número de curva, clasificación hidrológica. Miren, esta clasificación hidrológica es la que tienen acá en la presentación. Si ustedes, muchachos, si ustedes no se acostumbran a leer, no van a comprender. ¿Sí? Todas las cosas que uno hace acá es porque lee el documento y les pasa las cosas necesarias. Pero ustedes tienen que saber de dónde sale eso. Eso sale de la resolución. Y esa resolución es que es algo que yo debo tener siempre dentro de mi formación para poder entender que esto está asociado a una normatividad. Entonces dice, suelos potencialmente de descubrimiento bajo, suelos con altas capacidades de infiltración, tal y como está ahí. Sino que lo que utilizo yo son palabras clave que a mí me orienten. Entonces, potencial de descubrimiento bajo. ¿Qué significa? Que es todo lo contrario, que es buena infiltración. Y aquí están los suelos, mírenlos, los suelos tipo A, tipo B, tipo C. Y acá aparece lo que les hablaba en la presentación, el tipo de suelo o el uso de la tierra. Miren, ahí está, ¿no es cierto? El uso del suelo de la tierra, la cobertura o la práctica, la condición hidrológica y el grupo hidrológico. Es decir, que si yo tengo aquí, por ejemplo, un rastrojo, ¿cierto? Y ese rastrojo tiene esta connotación, entonces la condición va a ser mala, buena o regular, y a este me va a corresponder un número de curva. Y esa es la metodología que me establece esa resolución. Así que los invito a que por favor bajen, ¿sí? Bajen esa resolución. Entendido eso, ¿cierto? Que ese es este resumen, entendido eso, que es ese resumen, esos grupos hidrológicos le dan a uno ya la meta o la imagen o el indicador de cómo está la condición de esa zona. Cuando yo abro mi QGIS, yo voy a encontrar en cada uno de esos departamentos este mapa. Este mapa que si yo, por ejemplo, me entro acá a suelos y me voy a propiedades y le digo que me haga una categorización y le digo que esa categorización me lo haga por litología, por litología, entonces él me va a decir qué tipo de litología tiene ese suelo. Entonces me va a decir, mire, arcillolitas, mire la información que tiene aquí, arcillolitas, areniscas, ¿no es cierto? Y le digo a aplicar y a aceptar. Y ahí tengo en ese mapa la composición del suelo que tiene Putumayo, y en especial la zona de arriba. Entonces, cuando yo despliego ese mapa, ¿yo qué me doy cuenta? Digo, arriba, Putumayo, tengo un color como moradito, ¿no es cierto? Verdecito. Entonces digo, a ver cuál es la composición que tiene ese bendito suelo. Entonces yo digo, mire, eso tiene arriba cenizas volcánicas, verde, por ahí tiene algo de areniscas, abajo tiene cuerpos de agua. Y si yo me ubico en mi tabla de atributos, él me va a indicar que, miren, el porcentaje de material que tiene. Si yo tengo, ubíquense todos en el porcentaje, si yo tengo ese porcentaje ahí, mírenlo, ¿qué significa? Que el 55% es ¿qué? ¿Cómo se compone un suelo? Arena, roca, Ay, Dios mío, muchachos. Arcilla, arena y grava.
por granulometría, ¿sí o no? Sí. Si yo tengo ese suelo, me dice que el 55% es arcilla, el 45% es arena, ¿cuánto es de grava? 5. El 5. Pues digo 0. Claro, pero el 55, 45, sí. Son los porcentajes. Hay uno que es un porcentaje del total del suelo, ¿no? Sí, ¿cuánto es acá? 55 y 45, no. ¿Y esto cuánto es entonces? 5. 0. 0. 0. Porque da 100. Es decir, que ese suelo no tiene grava. ¿Y qué pasa si no tiene grava? Suelo fino. ¿Y si es fino, qué significa? Que tiene escorrentía, que es potencialmente mal. Si yo voy bajando y me ubico, por ejemplo, miren por acá, me voy a bajar por ahí en la 9, me dice 30 y 25.5. ¿Cuánto hay? La 60, 85, la 70, 75.5. Significa que el 75.5 es de suelo fino, el resto tiene que ser grabado. El 25 tiene que ser grabado. ¿Sí o no? Sí. Por física. Entonces, arriba están los suelos muy finos. Entonces, miren, por ejemplo, y miren la composición. Miren, por ejemplo, miren, 45 más 35 da 70, más 20 da como 90. Digamos que la proporción, ahí debe tener arcillas, debe tener limos, ¿no es cierto?, en porcentaje fuerte y una textura más fina y abajo grabada. ¿Sí? Entonces miren que esa condición que me está dando a mí ese suelo me da ya la connotación de cómo va a drenar o de qué manera se me va a... Entonces miren que yo tengo acá, ¿qué es lo más importante? Atención, ¿qué es lo más importante? Lo más importante en esta tabla para mí es la litología, la característica y el porcentaje. La litología, la característica y el porcentaje. Lo demás es cuento chino. Perdón, estoy gritando. No le vean darle como no grita mucho. ¿Se grita mucho? No creo. Bueno, entonces, importante. Ahora, voy a salir de este bendito, ¿no es cierto? Lo voy a quitar y me voy a ubicar en el mapa de Putumayo y le voy a hacer lo mismo. Propiedades, categorización, y le voy a decir que me muestre acá vamos a ver si le coloquemos aquí esto cambio. No, esto no me está mostrando nada. Tampoco. Creo que es el nivel. Allá, que me indique los niveles. Listo. Niveles, pero este nivel me va indicando acá. Espera, ¿cómo profe hace eso? Apoyo, debería tener. Dice simbología, ¿no? ¿Dónde dice eso? ¿Aquí? Pues, coloquemos leyenda. Listo, leyenda. Entonces aquí miren, me va a clasificar la leyenda, ¿cierto? Me va a decir qué tipo de cobertura tiene ese departamento. Es aplicar y aceptar. Y aquí aparece toda, miren, toda la... Si voy aquí a la tabla de atributos, me va a indicar, ¿cierto? Me va a indicar la leyenda. Entonces, para mí, ¿qué es lo más importante en esta tabla? Para mí lo más importante es la leyenda, ¿no es cierto?, y el nivel 3. La leyenda y el nivel 3. ¿De acuerdo? La leyenda y el nivel 3. Lo demás lo borro.
pero no van a borrar ese que es madre, borran el de su. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Van a coger su cuenca, entonces yo voy a coger acá, muchachos, voy a coger mi cuenca, entonces voy a llamar mi cuenca. ¿Cuál cuenca? La cuenca de vector. Entonces me voy a ir a mi cuenca, voy a llamar cualquier cuenca acá, por eso es tan importante lo que yo les vengo diciendo hace mucho tiempo, así yo soy un poco como cansón o intenso, como dicen ustedes, pero yo les he dicho, muchachos, cuando ustedes necesitan trabajar en sistemas de información geográfica, lo más importante es que donde tengan la información. Entonces, yo aquí voy a coger mi cuenca, ¿de acuerdo? Entonces voy a ponerla, aquí es la cuenca del mulato, entonces la voy a colocar aquí, ti y ti. Miren, la cuenca del mulato. Miren, esa cuenca del Putumayo, eso es, mejor dicho, ni un confite de 5, pues, miren. Pero si ustedes van ampliando la escala, se dan cuenta que esa cuenca del mulato, pues, genera en nuestro territorio problemas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahora, yo voy a quitar aquí Putumayo y voy a colocar el suelo. Miren, acá está el suelo, la cobertura. Entonces, van a tener un mapa de cobertura y un mapa de suelos, ¿de acuerdo? Un mapa de cobertura y un mapa de suelos. Entonces, voy a cortar la cobertura. Me voy acá donde dice vectorial, análisis, ¿qué se llama? Tools o herramientas de geoproceso y le digo cortar. Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar como capa de entrada? El departamento, y como capa de salida, ¿qué? Mulato. Ojo que deben ser en coordenadas planas. Entonces le digo que me ejecute. Ya, me cortó. Entonces yo, este Putumayo, chao mijo, que ya no lo necesito, adiós. Se fue. Y tengo solo cortado este mapa de acá. Vamos a ver qué fue lo que me cortó. ¿Sí? Miren, me cortó todo esto. Entonces me voy aquí a cortado, le digo propiedades y le digo que me lo clasifique, que lo categorice, pero que me lo categorice por leyenda. Le digo a clasificar, a aceptar, y entonces mulato tiene esta clasificación. Miren, aquí está. Si se dan cuenta, ya sé qué es lo que tiene esa cuenca, y así debe aparecer suelo de su cuenca, en un archivo que diga suelo de su cuenca. Ahí está. Lo mismo hago para el tema de qué, mi cuenca, pero para el suelo. Entonces yo a esto le voy a llamar cobertura. Entonces le voy a cambiar el nombre, cambiar el nombre de la capa, le voy a ponerle cobertura para tenerlo ahí como ejemplo. ¿Listo? Entonces me voy otra vez y me ubico en Putumayo, pero en suelos. Entonces me voy a ubicar en suelos y lo que voy a quitar es esta cobertura de acá. ¿De acuerdo? Voy a quitar esa cobertura de acá. Y me ubico en suelos. Entonces, voy a ubicar mi mapa de mulato, miren, en mis suelos. Entonces me ubico acá, otra vez, voy a vectorial, herramientas de geoproceso, le digo cortar y que me corte de Putumayo suelos, mire, Putumayo suelos, que me corte mulato. Mulato es el que yo tengo acá, le digo ejecutar. Entonces yo ya tengo mis suelos, pues quito esto de aquí, ya no lo necesito, lo elimino y solo ya tengo cortado dos, le digo propiedades, le digo que me ponga las etiquetas, la categorización, le digo que me lo haga por litología, le digo aplicar, le quito este que no necesito, le digo aplicar y aceptar y tengo mi mapa de suelo. Entonces acá, miren muchachos, si yo voy a tabla de propiedades, me voy dando cuenta, muchachos, miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Entonces yo voy a organizar esto de una manera como más chévere. Podemos organizarla por montaña, como ustedes quieran, ¿cierto? Como cuerpo de agua, como a ustedes les parezca. Voy a organizarla así, por suelo fino.
y voy bajando. Entonces vean muchachos, el mulato en la parte superior tiene arcillolitas. ¿Eso qué significa? Suelos muy finos. ¿Eso qué significa? Que arriba el agua que llueve va bajando, no hay infiltración. Por eso es que el mulato cuando llueve, ¿qué pasa? Pues baja mucho caudal y le transporta ¿qué? Turbidez. Ahí dicen, ay, ¿qué será que cada vez que llueve el acueducto no funciona? Pues porque en la parte alta de la cuenca tiene composición de arcillolita. Entonces yo como ingeniero, ¿qué hago? Ustedes ya vieron acueducto, ¿no? ¿Qué hago yo? Echo el acueducto a la cuenca. ¿Qué hago yo? Yo soy hijo que le decía que entonces, miren, cada cuenca y cada departamento tiene sus características de sol y de cobertura. Y por tanto, va a variar la escorrentía y el número de curva. Entonces uno ya puede, ¿cierto?, asumir cuáles son las condiciones que tiene esa zona. Y en cierta manera, ya tener un panorama mucho más claro. Yo ya sé cuánta agua sale, cuánta agua hay en la zona. ¿Cuánto va a llover en un periodo de retorno? Ahora voy a entender cómo esa agua, esa lluvia que entra en ese medio se va a convertir en caudal. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta esto, muchachos? ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta esto? Lo más importante acá, ¿yo qué es lo que hago? Yo me ubico, por ejemplo, aquí en el lapicito, y voy a eliminar lo que yo no necesito. ¿Qué es lo que yo no necesito? Entonces me ubico acá en el lapicito rojo y le digo, por ejemplo, este uso E lo elimino. Voy acá, yo lo puedo hacer de manera con control, ¿no? Lo elimino. Paisaje, lo dejo ahí. Clima, lo quito. Tipo de relieve, lo dejo. Litología, lo dejo. Características, lo dejo. Componente, lo dejo. Perfil lo quito, porcentaje lo quito, área, change, todo eso lo quito. Y solo me quedan estas de aquí. Me quedan estas. ¿Qué tengo? Inclusive el paisaje lo voy a quitar. Voy a quitar aquí y voy a quitar el paisaje. Únicamente, entre menos información yo tenga, mejor para mí. Siguiente paso, hago esto, lo guardo. Ya tengo guardado y luego me ubico para el tema de mi cobertura. Entonces me voy a cobertura, le voy a mi tabla de atributos, voy a quitar este de aquí, voy a mi tabla de atributos, le voy a tabla de atributos y qué es lo que les dije yo, lo primero que tengo que tener. Entonces voy a quitar este y voy a quitar con control, por favor, ubica un control, la cosita rojita, voy a hacer una lupa. Aquí, miren, aquí esta rojita, ¿cierto? Esta rojita, vuelvo. Entonces, control, me ubico en la rojita y borro. El que dice objetivo, correcto. Leyenda no, insumo sí lo corto. El apoyo también lo corto. La confiabilidad también la corto. El cambio también la corto. Y dejo únicamente el nivel 3, el nivel 2 lo quito, y dejo solo el nivel 3, el nivel 4 se fue, el nivel 5 chao, el nivel 6 chao, ¿no es cierto? Y quito área, todo esto, lo quito. Aceptar. Entonces solo me queda la leyenda y el nivel. ¿De acuerdo? Entonces tengo el código, la leyenda y el nivel. ¿De acuerdo? Miren, aquí está. Bueno. Entonces, ¿cómo hago yo acá? Entonces, bueno, yo como ya tengo esto acá ubicado, le digo guardar y le digo acá, por ejemplo, que en la cobertura se me vaya aquí a tabla de atributos, perdón, donde dice cálculo geometry, ¿no es cierto? Cálculo geometry.
y le digo que me calcule el área y que me lo exprese en kilómetros cuadrados con dos cifras de significación, que eso ustedes lo saben hacer, no necesito explicar eso. Luego me voy a cortado, lo mismo, le digo que me voy a cálculo geometry, le digo que me calcule el área en kilómetros cuadrados con dos cifras significativas y que aceptar. Entonces yo ya tengo mis áreas calculadas por cada una de las zonas en kilómetros cuadrados, tanto para el uno como para el otro. Y ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces ya he organizado mi información de acuerdo a mi condición particular. Y ahí está. Vamos a hacerlo por los dos métodos y vamos a utilizar para esto inteligencia artificial. ¿De acuerdo? ¿Cómo que? ¿Por lo largo o por lo corto? Entonces, muchachos, ¿quién utiliza ChatGPT aquí, Gemini? La que más le gusta. Nadie. Para la próxima clase, tengan su inteligencia artificial para que ellos lo vamos a hacer manualmente, luego lo vamos a hacer con inteligencia artificial para mostrar la información que es muy lógica la que estamos haciendo. Porque es que nosotros no le podemos integrar todo a la guía, porque si yo le entrego la guía basura, ella le guía basura. Pero si yo no le entiendo qué es lo que tiene que explicar, qué es lo que él hace, otra cosa, hay muchos, si ustedes buscan en internet, búsquense en Google, lo que se llaman los skills. ¿Han escuchado los skills? Skills son como herramientas que uno les da a las inteligencias artificiales para que le comprendan a uno mejor lo que les está explicando. ¿Sí? La vuelven como que como su mejor amigo o su mejor amiga, ¿no? Diga a los hombres, su mejor amiga. Entonces, ella, ¿qué es lo que hace? Trata de entender que a través de un prompt o de una explicación, él le entiende, porque a veces, muchachos, a veces, yo no les voy a negar, utilizar hoy inteligencia artificial es un poco caro, ¿no?